Amigos invisibles, sean bienvenidos al podcast Conversando con Baruta, con su alcalde Darwin González. Hoy tenemos un invitado de lujo, Pablo Zambrano. Pablo, esta iniciativa nació, yo soy alcalde ya hace 6 años, y el alcalde es como un conserje gerencial del municipio. Se encarga del tema de la vialidad, el tema del ornato público. Hoy en día también se tiene que encargar de la iluminación, del tema del agua, atenderlo, la limpieza. Muchas cosas hemos tenido que asumir los alcaldes por lo que ha sido la gran problemática de lo que son los servicios públicos y asumirlo los municipios, que aquellos que tienen capacidad para poder dar alguna respuesta para mantener la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, el alcalde, más allá de atender todas las cosas que le competen por la ley del poder público municipal, el alcalde también tiene otra función que para mí es igual de importante, que es la gestión política. Yo tengo una gran preocupación como alcalde demócrata de la Alternativa Democrática, es que siento que desde hace muchos años reina la antipolítica. O sea, no se habla de política, todo el mundo es corrupto, no se habla de propuestas, no se debate, nos enfocamos más a descalificar a lo personal, pero aquí se acaba el debate de lo que yo aspiro como ciudadano, que es un debate de altura. ¿Qué país sueña usted? ¿Qué propone? ¿Y cómo lo podemos hacer? Y aparte, y creo que es una labor fundamental, es que nos tenemos que entender porque somos un solo país. Por eso nació este podcast, porque aquí sí vamos a hablar de política, pero de política de altura. Así que sea bienvenido a nuestro programa. Y Pablo Zambrano es un dirigente sindical de larga trayectoria y también político. Y hoy es el coordinador operativo del Partido Fuerza Vecinal. Así que, Pablo, cuéntame primero vamos a hablar un poquito de ti. Cuéntame cómo nació, primero, ¿dónde naciste, Pablo? Bueno, lo primero es saludarte, Darwin, y darte las gracias por esta conversación. Sí. Es bien importante acercarnos, pues, y que la gente sienta que estamos cerquita. Como yo digo, o sea, siempre cerquita con los de abajito. Los de abajito. Bueno, me inicié en la lucha, digamos, política y laboral. Estamos hablando quizás más de 30 años. El mundo sindical no es igual, digamos, al mundo político. En el mundo sindical la confrontación, hay confrontación, hay debate, pero tú te unificas en pro, ejemplo, la lucha por el salario, el contrato colectivo, las jubilaciones, las pensiones, las prestaciones sociales. ¿Pero quién te inspiró? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué estabas haciendo tú? Yo trabajaba en el Ministerio de Salud, en aquellos tiempos, en un órgano que se llamaba la Subregión Caracas, que quedaba en el cementerio, y un día me invitaron a una asamblea del presidente del SUNEXA, Felipe Núñez Tenorio. Cuando lo escuché hablar del tema sindical, de los trabajadores, de la lucha, eso me inspiró, pues. Más, se lo manifesté en muchas oportunidades. Él ahorita está retirado, es un gran amigo, lo respeto mucho. Y en ese momento me llené de inquietudes y empecé. ¿Tú en qué trabajas específicamente, Pablo? Bueno, yo era obrero con funciones de empleado. En esos días tenía la función de analista de personal. Inclusive llegué a ser el jefe de relaciones laborales, siendo obrero. Okay. Nunca acepté también pasar al cargo de empleado porque en aquellos tiempos los obreros teníamos mejores beneficios. Entonces, por supuesto, Pablo, te vamos a pasar empleado. No, hermano, déjame tranquilo que yo sigo cumpliendo la función. No, ¿Y podías vivir con tu sueldo? Bueno, imagínate tú que en la salud, nosotros siempre trabajábamos en salud y trabajábamos en otro lado, pues siempre hacíamos otra labor. Y precisamente con eso uno vivía en aquellos tiempos. Claro, no vamos a decir que eran salarios, porque siempre hemos luchado pues, por las mejoras salariales,
y también, por supuesto, por la defensa del paciente en los hospitales, pero sí uno podía vivir con dignidad. O sea, ¿tú cuántos hijos tienes, Pablo? Tengo 4 hijos. 4 hijos. Y con tu sueldo, más lo de tu pareja, tu esposa, tú podías o sea, mantenerlo, o sea, el gasto de educación, se podía en esa época. Claro, teníamos que acudir para la época también a los programas sociales que tenían, en el caso, los gobiernos de la mal llamada Cuarta República. De la Cuarta pues, República. sí, ¿Cuáles eran se esos dice. programas? Bueno, habían programas igual, o sea, pero claro, eran de calidad. Ejemplo, había un pote de leche azul. Ajá. Que lo Pedazo de vendían. leche escolar. Eso, no, también habían, en el gobierno de Caldera tenían las becas. Nosotros recibíamos por 2 hijos becas. Bueno, y era una ayuda, pues, y teníamos que ayudarnos porque no alcanzaban totalmente nunca los salarios. el salario es suficiente. Bueno, pero podías planificarte. En Centroamérica los salarios, o sea, para tener un 100% tienen que haber 2 o 3 salarios. Representan el 50, 60% de la cesta baja. Ahora una pregunta. Básica. ¿Tú te acuerdas, Pablo? No sé si lo tendrás en mente, porque uno antes no transformaba los bolívares a dólares, hoy en día sí. En Venezuela siempre existió un salario mínimo aproximadamente en $300. ¿Te acuerdas que si lo que ganaba más o menos en dólares cuánto era, o ya mucho tiempo para atrás? Bueno, cuando yo comencé a trabajar, que fue en el Seguro Social, uno ganaba aproximadamente con horas extras unos 2.500 bolívares. En $500. Eran un poco más de $500 en aquellos tiempos. Cuando me fui a salud, ahí bajó. O sea, tuve 3 años en el Seguro Social. Después en salud fue menos el salario hasta que... Pero tú también tenías otro trabajo. Hasta que me fui al área asistencial. Cuando me fui al área asistencial, busqué otro trabajo. Entonces yo soy obrero del hospital de Coche. ¿Qué hacías como, de la dirección cuando tú te dices obrero del hospital de Coche, qué hacía Pablo? O sea, ¿cómo era tu día a día? Bueno, trabajar, atender. Estaba ya en el mundo sindical. Y a veces la gente piensa, no, el dirigente sindical no trabaja, se trabaja más. Cuando tú tienes vocación, porque tú pasas todo el día en labores de índole sindical. ¿Te acuerdas? Sí. Es que yo estudié administración, entonces... Que quieres ser sindicalista para aprovecharse de la condición. Pero cuando tienes vocación, cuando eres honesto, cuando quieres defender, pues. En el caso nuestro le dimos un cambio al movimiento sindical porque no solamente defendíamos al trabajador, sino también defendíamos al paciente. O sea, nosotros combinábamos pues la labor, porque ¿a quién atendíamos nosotros? No estábamos en los centros de salud, o estamos por los pacientes. Entonces teníamos que defenderlo, teníamos que defender, ejemplo, la solicitud de los insumos médicos que funcionaran. ¿Cómo funcionaban hace 30 años los hospitales en Venezuela? También habían deficiencias, por supuesto, no comparadas con las de ahora, pero sí habían deficiencias, siempre estábamos reclamando el tema asistencial, pero tú ibas a un hospital y eras atendido, pues, y a veces solicitaban insumos, pero no como ahora, pues, que tienes que llevarlo todo. Pablo, en aquella época, ¿te acuerdas cuál era el mejor hospital de Venezuela o de Caracas? Mira, el Seguro Social, en aquellos tiempos cuando yo comencé, estamos hablando de 44 años. Ajá. Hace 44 años empezaste a trabajar. Sí, ¿tenías qué edad, Pablo? Tenía como 16 años, más o menos. No eras ni mayor de edad. No, ni mayor de edad. Cuando yo comencé a trabajar era menor, me puse a trabajar porque en la casa éramos mis hermanas, que son 6, y mi persona, y mi mamá estaba estudiando. Mi mamá estaba estudiando. Mi mamá después fue profesora, ahí también nos mejoró mucho la vida cuando ella se graduó y tenía que trabajar pues, para ayudar a la Tú familia. No eres de Caracas, tú eres de... Yo nací en el Tigre, estado de Anzoátegui, pero me crié en el estado de Aragua. Ok. Por eso es que soy de los Tigres de Aragua. Hablando de béisbol, ¿no? Aquí nadie está hablando de béisbol. Falta de respeto. Hay muchos difuntos. Hay que empezar una lista pero antes ejemplo, no se puede invitar a todo el mundo. Tú ibas al Seguro Social, porque el Seguro Social era de los trabajadores. O sea, los trabajadores cotizábamos el Seguro Social y yo iba al Seguro Social y me entregaban todo. O sea, además de la atención médica, me entregaban los medicamentos, ¿verdad?
Eso cambió, pues porque representaba en aquellos tiempos la atención médica del Seguro Social, precisamente era parte de la seguridad social del trabajo. Cuando una persona se enfermaba, estaba en un hospital hace 44 años, tenía, por ejemplo, aparte de sus medicinas, atenderlo, tenían la comida. Bueno, tú sabes que una de las cosas que más cuidaban los gobiernos, incluyendo el del presidente Chávez, el difunto presidente Chávez, era la alimentación del paciente, porque de la alimentación depende la recuperación. Entonces hay que alimentar al paciente de acuerdo a la patología. En los últimos años, eso se acabó. Ahora un paciente, indistintamente de lo que tenga, le dan cualquier cosa en el hospital. Eso se ha abandonado en los centros de salud. O sea, el cambio en los últimos años en el sector es muy, o sea, es de 360 grados. Por ejemplo, la protección. Un paciente necesita, lo repito, alimentarse de acuerdo a su patología. Un paciente necesita, cuando llega a un centro de salud, que haya un tomógrafo, que haya resonador magnético, que haya un laboratorio funcionando. Y cuando hablamos del sector, ejemplo, los laboratorios tienen más de un 90% de crisis. Pues. O sea, prácticamente el paciente que es lo primero, porque cuando tú vas a un centro asistencial, lo primero que hay que hacer es ver cómo están tus valores. Claro, ese es el rey del diagnóstico, el laboratorio. Pero entonces tienes que ir a los centros privados para que te hagan el examen. Y aparte de eso, si necesitas una tomografía, lo mismo. En Caracas hay un solo tomógrafo que está funcionando en el clínico universitario. Okay. Y no se da abasto. Tú en esa época, desde que entras a la lucha sindical, entonces tenías como dos pilares. La defensa de los sueldos y salarios de los que trabajaban en el sector salud y también las condiciones de las personas que recibían el servicio, o sea, de los enfermos, pues, de los pacientes. Por supuesto. Ok, y el patrono en ese momento estamos hablando de que era el Ministerio de Salud por supuesto, el patrono, el gobierno, pero nuestro patrono directo era el Ministerio de Salud, en este caso la subregión Caracas, que después se unificó la salud de la gobernación y la alcaldía mayor, cuando hubo los cambios por la constituyente llamada por el difunto presidente Chávez, se unificó el sistema en Caracas y en los estados. Esto trajo algunas consecuencias negativas porque esa descentralización hizo que al gobernador y alcalde centralizaran la salud. Entonces, en aquellos tiempos, los hospitales tenían un 75% de autonomía. Ejemplo, pagaban su nómina. Un trabajador, ejemplo, no le pagaban el bono vacación, iba a la oficina de personal y al día siguiente o en la misma tarde se lo pagaban. Porque manejaban todos los recursos. Claro, pues. Es que el tema es, Pablo, que después de los años 90 se empieza la descentralización, avanzó mucho ese tema. Y después de los años 2000 se volvió un poco en contra de lo que el espíritu de la Constitución, que Venezuela es un Estado federal, volver al centralismo. Eso es algo, por lo menos, que nosotros tenemos una gran lucha para que se respete que la descentralización en todo, porque es parte de la lucha política. Exacto. Aparte de la lucha política, porque te pongo un ejemplo, en este momento todo está centralizado en la plataforma Patria. Eso que ha causado, los pagos a terceros no son entregados, por ejemplo, las cajas de ahorro. Muchas cajas de ahorro han quebrado, otras han sobrevivido porque hacen los descuentos a través de los bancos. Y bueno, hay un tema ahí. Pues, es un tema que va en contra de la propia Constitución, porque, como tú lo dices, un Estado federal descentralizado, y eso no se está cumpliendo en este momento. A las personas que nos escuchan, nosotros este año en Fuerza Vecina vamos a estar trabajando mucho el tema de los sueldos y salarios. Y vamos a hacer muchas propuestas, pero propuestas viables. Creo que nosotros hacemos una política seria y responsable, no es decir lo que la gente quiera escuchar, sino cosas que se puedan hacer factibles. Siempre pensamos que cuando hay una buena disposición sí se pueden hacer las cosas. El tema de las cajas de ahorro, cuando se ahorra en bolívares, una moneda que se pulveriza todos los días, es sumamente perjudicial. Hay que buscar otras vías para que la gente, después de trabajar toda una vida o después de una cantidad de años, tenga unos recursos ahí y no se vuelvan saliagos, como se dice. Pablo, ¿tienes alguna anécdota en tu lucha o algunas anécdotas de esta graciosa en tu lucha por los sindicatos, por las reivindicaciones que te acuerdes? Bueno, sí, cuando yo comencé, tuve, la relación era con dirigentes ya
que eran mucho mayor que yo, por ejemplo, Valentín López, un compañero que falleció, muchos compañeros, Gustavo Pulido, todavía hay muchos compañeros conmigo, Luis Cano, que hoy en día es un luchador consagrado por los derechos de los jubilados y pensionados. Y a mí me costaba mucho hablar. ¿Qué parece? Sí, me costaba mucho hablar, y entonces los compañeros me pisaban los pies, me pisaban durísimo para que yo, porque ellos me tenían a mí como un joven, claro, para proyectarme. Pues. Claro, cuando se ponían en las mesas esas típicas. Claro, era un proyecto para ganar en aquellos días, que eran principios de los 90, para ganar el sindicato de hospitales y clínicas. Bueno, y una gran relación, pues ahí después yo milité en la causa R, estuve en el nuevo sindicalismo, fue un fenómeno en el movimiento sindical, y compartí con el propio Andrés Velázquez, con Alfredo Ramos, con el propio, conocí en aquellos tiempos al presidente Maduro, a Osvaldo Vera, puedo nombrar a muchos, Franklin Rondón, muchos compañeros que en aquellos tiempos compartíamos la lucha y por supuesto reclamábamos constantemente los derechos de los trabajadores. Ahora, Pablo, estás hablando, o sea, siempre en el lenguaje político de los últimos años se utiliza un tema, una palabra, la lucha por las reivindicaciones. Hoy en día, Pablo, ya, un hombre ya, ¿qué edad tiene? 60. 60 años. 60. Sí. Con 60 años, Pablo, no hablemos de izquierda o derecha o de centro, pero más o menos, ¿hacia dónde te inclinas hoy en día un poco ideológicamente, políticamente tú, Pablo Zambrano? Bueno, yo siempre he sido más hacia las tendencias social cristianas. Como milité en Causa R, mucha gente cree que yo soy de la izquierda. Y aprendí en el social cristianismo, y aprendí, por supuesto, por lo menos Alfredo Maneiro hablaba del centro, de la izquierda y la derecha. Y entonces, ¿te sientes cómodo en el centro? ¿Cómo no? Siempre, porque yo toda la vida he sido opositor. Los gobiernos ¿Estás acostumbrado a hacer oposición? Estoy acostumbrado a hacer oposición, y creo que siempre hace falta un centro. Un centro que le haga oposición. Ejemplo, no podemos permitir que vuelva a Venezuela el esquema de la confrontación. ¿Qué nos dejó el esquema de la confrontación? Bueno, muerte. Y ese esquema que se ha desarrollado a través de la historia de estos últimos años, nos ha dejado de hambre y miseria. Sí. Voy a interrumpirte porque creo que es importante que nuestra lucha de transformación en el país es a través de pacífica, a través del voto y de la Constitución. Bueno, nosotros trabajamos todos los días por un cambio en el país, pero es muy importante resaltar eso de que tiene que ser de una manera pacífica, tenemos que hablarnos. Héctor Manrique dice que cuando estamos más bravos que tenemos que hablarnos más. ¿Te ponías muy bravo en la lucha sindical con los patrones? Bueno, siempre he tenido la capacidad de conciliar. Por supuesto, éramos duros en el accionar. ¿Se iban a veces a las manos en aquella época? No tanto ahí, pero sí utilizábamos la fuerza del colectivo, que eran los trabajadores, para doblegar al patrono, pues, que es lo democrático, que es lo que, y es algo que en aquellos tiempos lo practicamos todos, inclusive los que están en el gobierno, más nosotros, en aquellos tiempos de los gobiernos de DEICOPEI, bueno, se utilizaba el colectivo, la fuerza. O sea, eso es marchar, eso es presionar, tomar con fuerza, un movimiento sindical fuerte. Aguerrido. Yo cuando en estos tiempos veo a algunos compañeros, bueno, que lucharon tanto en aquellos tiempos y ahora le dicen amén a todo lo que dice la patronal gobierno, me sorprendo, porque es que el dirigente sindical tiene que obedecer a los trabajadores, tiene que luchar por los trabajadores. Si mi ideología, si yo fuera un hombre de este gobierno, le reclamara igualito, porque tienen que hacerlo bien. Claro. ¿Ves? Porque ese es el sindicalista. El sindicalista, el sindicato es de todos los trabajadores, indistintamente de su ideología. El sindicato no es, por ejemplo, el sindicato bolivariano, porque para que el sindicato tenga como referencia ser del gobierno, del partido de gobierno, ¿no? Vale. Aparte que, ¿cómo se va a utilizar el nombre del Libertador para estas cosas? ¿Ah?
Sí. Necesariamente el movimiento sindical tiene que ser de fuerza, de reclamo. Eso lo hemos practicado toda la vida y de respeto. Tú sabes, Pablo, que siempre hablando de eso, que utilizaste el nombre de Bolívar, hay gente que opina que la moneda de Venezuela no debería llamarse Bolívar porque todos los días le estamos como un poco faltando el ¿Tú sabes que eso respeto lo dijo Renio al, Tolino? al Libertador. No sé si llegaste a oír hablar de Renio Tolino. No, es que Reni, yo nací en el 76, creo que Bueno, Reni murió Reni un año dijo en antes. una O en oportunidad ese- que uno de sus proyectos era cambiarle el nombre a la moneda, precisamente porque quizás en el futuro hay una devaluación y eso iba a afectar el nombre del Claro, no Libertador. debe ser. Y es un tema Lo que dijo. hay que pensar. Por ahí más adelante, a los amigos invisibles que nos ven, vamos a hablar del tema de la dolarización con algunos economistas que se ha aplicado en otros países. Mira, Pablo, ¿cómo ves hoy en día, tú que hablas con tantas personas, la situación actual de los trabajadores en Venezuela en general? Bueno, lo primero que es lamentable que esta profunda crisis social y política, los grandes afectados de esta guerra que tiene ya muchos años, ha sido la clase obrera y la clase trabajadora. O sea, nos han zumbado la crisis, así como cargó la cruz Jesucristo. El obrero, el hombre que sale todos los días a trabajar, el hombre que vive en los barrios, Carapita, José Félix Rivas, Telares de Palo Grande, podemos hablar de muchos barrios. Ese hombre sale todos los días, inclusive si no tiene para pagar el G, baja caminando para agarrar el metro. Ese hombre es el que está pagando. O para ahorrárselo. También para ahorrárselo. Para ahorrárselo. Porque hay que ver lo que se gasta en pasaje. Sí. Hay que ver lo que se gasta en pasaje. Siempre le pido, por supuesto, a los compañeros de los gremios transportistas que tengan, bueno, que de alguna manera hay que compartir la lucha, porque ellos también de alguna manera necesitan mantener sus vehículos, pero tienen que ser conscientes en el tema también de las tarifas, pues. Sí. Y eso es un trabajo también de los alcaldes. No sé si lo tendrán todavía. Eso es algo que ustedes lo manejaban y que no sé si todavía esto, porque ahí tiene que ver mucho los concejales. Pero está por encima del Ministerio de Transporte que coloca las tarifas. Este esquema político, urbanas, político que está regresando, que es ir hacia la confrontación. Eso es lo que más le conviene al gobierno actual, el esquema de la confrontación. Tienen demasiado poder. Entonces aquí el camino es ejemplo lo que pasó en Chile. Yo lo pongo de ejemplo. En Chile, bueno, se tomó el más débil, Patricio Aylwin, y el hombre que estaba arriba en las encuestas, que era Ricardo Lagos, bueno, cedió ante él, porque él venía del gobierno de Allende, porque era de la izquierda, y nunca Pinochet le iba a entregar colaboracionista al que destrozaban, al que le ponían todo y le decían lo que le daba la gana, el radicalismo, que era Patricio Aylwin. Y ese proceso es tan importante que Aylwin fue presidente, ahí se empató también Eduardo Frei, fue presidente y fue presidente Ricardo Lagos. Hubo grandeza política. Pero ¿por qué la gente será, Pablo, que en Venezuela descartan el tema? O sea, tú dices, como tú te acuerdas cuando tú dijiste sindicalista, entonces yo me río porque, claro, en Venezuela, cuando, sobre todo, como lo que te decía yo que estudié administración, entonces la administración es más ligado a las empresas, a la producción, entonces el sindicalista es el enemigo, pues. Entonces, pero por un simple ejemplo, pero también en Venezuela tú hablas negociación, ya, entonces la gente dice, no, es que ahí cuánto costaría, cuánto hubo de reparto, y es un poco de las cosas que hay que reivindicar. Negociar no es malo, hablar no es malo, diálogo no es malo. Nosotros en lo que se llama el nuevo sindicalismo no permitíamos el cobro de costas sindicales. Las costas inclusive se dejaban plasmadas en los contratos colectivos y se le hacían descuento a los trabajadores para el sindicato, que eran, bueno, si eran, digamos, miles de trabajadores, bastaba en aquellos tiempos, por el tema del salario, con la cotización para la administración, digamos, y llevar una administración de un sindicato. Siempre fuimos enemigos de ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas sindicales. Es bastante idealista la lucha sindicalista, ¿verdad? El movimiento sindical es eterno. Mientras haya patronos, habrá trabajadores, habrá injusticia. El empresario le encanta ganar mucho
y siempre el peso cae sobre los trabajadores. Siempre el peso. O sea, yo quiero rebajar los gastos de mi empresa, voy a la reducción de personal. Y siempre, inclusive cuando hay un cambio de gobierno, sea de derecha, de izquierda, comunista, capitalista, los cambios van dirigidos hacia el trabajador. O sea, el que produce, que es el trabajador, es el que pesa. Y eso hay que cambiarlo. Fíjate, ahorita se habla en el sector privado, porque siempre criticamos al gobierno, pero en el sector privado tú vas a todos esos negocios de chinos, bodegones, todos esos negocios que hay, le pagan $30 semanales a los trabajadores y un porcentaje mínimo que pagarán mensual unos $20 más. O sea, llegan a 150, pero trabajan 12 horas. Y la Constitución señala claramente que son 8. Y eso no lo supervisa nadie, ni el gobierno, que debería de hacerlo, y el movimiento sindical tiene que ir hacia allá, hacia la defensa de los trabajadores en forma integral, sea público, sea privado. Igualmente el tema de la seguridad social. Se abandonó el tema de la seguridad social. Y en este gobierno, porque Maduro es sindicalista, hay gente que dice, no, sí es sindicalista. Maduro estuvo en el metro, fue trabajador del metro y estuvo en el mundo sindical. Y por eso es que tenemos que exigirle con más fuerza a nosotros los sindicalistas para que esté al lado de la clase obrera realmente, que no simplemente diga soy el presidente obrero, sino que diga que la defensa yo estoy defendiendo a los trabajadores. Ejemplo, la bonificación del salario. Bueno, es que la Constitución en el artículo 91 dice lo que es salario, lo dice también el artículo 102 de la Ley del Trabajo, que lo dice claramente. Ejemplo, el salario tiene que ser digno y suficiente. ¿Cuánto debería ser el salario? No, pero si tú quieres cambiar el estamento legal de lo que significa el salario, como ahorita, el salario mínimo son $3.60 y me das 100 en bono, eso lo vas a hacer tú unilateralmente. ¿Por qué no le haces una consulta a la gente, pues? A los trabajadores. En bolívares, ¿cuánto debería ser En Venezuela, lo mínimo que debería de ganar un trabajador en un país tan caro, porque esa es otra cosa, este es un país caro, $500 debería ser un eso salario en bolívares. Bueno, en bolívares o en dólares, porque aquí la moneda fuerte es el dólar, eso lo vamos a negar, o sea, la realidad. Y cuando tú escuchas a los compañeros del gobierno, ya hablan de divisa. Yo los he escuchado, pero yo he visto no hablan de bolívares. las tablas de sueldos mínimos de Latinoamérica, creo que ninguno llega a 500, creo que 400, por ahí. Pero tú consideras que debería ser por 500. 500 porque cuando tú ves los precios de esos países y los comparas con los nuestros, son distintos. Pero aquí también tienes otro problema, que tú tienes inflación en bolívares y tienes inflación en dólares. Sí, en Venezuela. Sí. Y entonces, ¿cómo se come eso? Pues aquí hay muchas cosas dentro del desorden que significa la economía que tenemos que, de alguna manera, que cambiar. O sea, el modelo político actual y económico a los trabajadores no nos sirve. Una mano de obra muy barata. Sí. ¿Ves? Pablo, y ya ahí para cerrando este programa, ¿cómo ves tú el futuro político? Y quiero que me lo enganche para lo que ven, la lucha por la que trabajas, tu trabajo como coordinador operativo de Fuerza Vecinal, un partido político. Quiero que me des una respuesta general de cuál es la lucha política y qué esperas tú para este año para los venezolanos. Bueno, lo primero que te voy a señalar dentro de lo que ha significado la lucha de nosotros los trabajadores, el mundo sindical, el dirigente sindical siempre fue discriminado por los partidos políticos. Quien en este momento reivindica al movimiento de trabajadores es este partido, Fuerza Vecinal, cuando yo soy el coordinador nacional operativo. Creo que el último que tuvo esa responsabilidad en un partido que fue ADE, creo que fue Manuelita Peñalver, que fue muy conocido en aquellos tiempos de Acción Democrática, que es un partido también de larga data y que siempre se ha preocupado por el tema de tener organizado a los trabajadores. Eso en principio. El tema político, yo creo que son los tiempos de los moderados.
de los moderados. Hacer política. Hacer política con altura. claro, con altura, con nivel. Aquí tiene que acabarse, hay que discutir descarnadamente la utilización de redes para descalificar y destruir a la gente. Lo que te ha pasado a ti. A mí me Eso agarra hay que de discutirlo, cepito. y eso se lo he dicho yo Pero- a periodistas como Vladimir Villegas, con quien tengo una buena amistad, eso lo hemos hablado, con otros también lo he dicho. O sea, aquí te agarran y lo peor es que sabemos quiénes son los que utilizan y pagan dinero para desprestigiar a partidos, a ciudadanos que son honestos. Por eso este programa es importante, pues todas estas cosas hay que hablarlas descarnadamente. Los mismos partidos de oposición se ocupan de destruir por las redes a los partidos de oposición. Eso pasa en este país. Y eso lo hago como una denuncia, porque bajo ese esquema nunca vamos a derrotar al gobierno actual, que hay que derrotarlo con voto. Aquí tiene que acabarse eso que si yo soy radical y llamo a la abstención, yo soy el bueno. Pero cuando yo llamo a votar, también soy el bueno. Y entonces el que participó, el demócrata, fue el malo. ¿Ves? Pero ahora son los buenos ellos y intentan destruir a los partidos que de alguna manera vienen en el orden democrático, en el orden del voto. Y de repente este programa, por todo lo que yo estoy diciendo, me monta en el equipo comunicacional para destrozarnos. Pablo, vendido. Lo hacen. No, pero creo que tu carrera y tu lucha por las reivindicaciones sociales, aparte de tu lucha política, tú eres un hombre íntegro, Pablo. Bueno. A mí me da mucho honor ser tu amigo porque sé la calidad humana y la humildad de Pablo, con que siempre en su verbo está la lucha de los trabajadores, pero tú eres una persona de oposición a carta cabal. De esos pocos que hay. Y de abajito. El que diga lo contrario, pues, tú sabes que he sido oposición dentro de lo que significa la lucha laboral de todos los gobiernos. Siempre, o sea, yo me siempre en esa esquina, trabajando por los luchando por la clase obrera, por los desvalidos, por la clase trabajadora, y así hay que seguirlo por haciendo. los de abajito. Los de abajito son la fuerza que mueve el país. Hay que siempre estar al lado del que aprieta la tuerca. Así es. Gracias Pablo. Hermano. Un placer. Un honor, Muchísimas Darwin, gracias. de verdad. Me complace mucho también ser tu amigo. Bueno, amigos invisibles, hasta otro programa de Conversando con Baruta, con su alcalde Darwin González. Escríbanos en las redes qué temas les gustaría. Muy pendiente el tema económico este año y también vamos a hablar de política, pero de política con altura. Buenas noches.